también probablemente cuando no encuentra unos signos al examen físico, puede decir que probablemente no lo tenga. O cuando se hace una persona el autoexamen de la mama, entonces encuentra una masa y uno piensa probablemente tenga un tumor de mama, no necesariamente lo tiene, y cuando no se encuentra nada, pues uno dirá probablemente tampoco tiene un tumor en la mama, pero es posible que sí. Entonces, las pruebas diagnósticas se tienen que validar para saber eh, para qué sirven. Entonces uno escucha todos los días que le hablan de que hay una prueba que es muy sensible y otra que es muy específica, pero entonces tenemos que verificar de qué se trata. Yo ya en biometría recreativa el semestre pasado les estuve hablando cuando miramos probabilidades de esto, pero pues por encimita, cuando estábamos hablando de probabilidades. Entonces, Epícteto en el siglo I o II después de Jesucristo manifestaba que las impresiones mentales pueden ser de cuatro tipos. La primera, cosas que son lo que parecen ser. Pues uno ve algo a lo lejos y uno cree, ve, mira, allá viene un Mercedes-Benz. Y cuando llega, pues uno dice, ve, sí, era un Mercedes-Benz. Pero a veces uno dice, allá viene un Mercedes-Benz y se encuentra con que cuando llega, resulta que esa vaina era un Mazda bonito, muy elegante, un Mazda 3 que a lo lejos se me pareció a un Mercedes. Y entonces eso mismo ocurre en la vida. Cosas que son lo que parecen ser. O cosas que no lo son y no parecen ser. O sea, allá ese carro que viene, eso no es un Mercedes y cuando llega uno sabe ya que no es un Mercedes. O otras que lo son y no parecen serlo. Es decir, uno ve venir un carro y uno dice, ve, ¿y ese carro qué carro será? O sea, uno no se imagina ni la marca y cuando lo ve pasar al lado de uno, uno dice, ves, era un Mercedes. O sea, no parecía, pero sí era. Y tenemos otros que no son, aunque parecen, aunque parecen ser. Entonces, Epícteto decía, es misión del hombre sabio tomar la decisión correcta en todos estos casos. En la medicina, entonces, nosotros vamos a tener personas que aparentemente tienen una enfermedad y cuando va uno a ver, pues sí tienen la enfermedad. Otros que aparentemente tienen la enfermedad y resulta que no la tienen. Otros que aparentan no tener la enfermedad y no la tienen realmente. Y otros que aparentan tener la enfermedad y no la tienen. Entonces, la decisión de nosotros debe ser la decisión correcta. ¿Qué es eso? Que cuando yo tengo un examen en la mano, una serología, un BDRL, yo aprenda a interpretar si esa serología es positiva o reactiva, pues aparentemente la persona tiene una sífilis. Pero es posible que sea lo que se denomina un falso positivo. O que una persona tenga un chancro sifilítico y que uno le solicite una serología para hacer el diagnóstico y esa serología le dé
negativa. Entonces uno se queda ahí, resulta que sí estaba enfermo y el reporte de laboratorio me dijo que no. Entonces, nosotros siempre vamos a estar enfrentados a esa disyuntiva que es definir si el paciente tiene o no tiene una enfermedad. Todos los días, cada que nos enfrentamos a un paciente, tenemos que decidir si le hacemos el diagnóstico o lo descartamos. Y entonces, muchas veces, no van a ser poquitas, a pesar de que realicemos una adecuada anamnesis y examen físico, una buena historia clínica, nosotros estamos con un diagnóstico que formamos a nivel mental, una impresión diagnóstica, y nos llega un resultado del laboratorio que nos deja sentados. No cuadra con el diagnóstico que nosotros teníamos. Entonces, necesitamos saber qué tanto podemos confiar en ese reporte del laboratorio, si es que ese reporte del laboratorio es, como se dice, la prueba gold estándar, o si es que es simplemente una prueba de tamizaje. Entonces, nosotros los médicos dedicamos una gran cantidad de tiempo a determinar diagnósticos con base en qué, en lo que siente el paciente o lo que nosotros le encontramos, o sea, en los síntomas y en los signos clínicos. Y no, vamos a llegar a un diagnóstico a partir de aplicar varias pruebas. O sea, el diagnóstico no se hace solo entrevistando al paciente ni solo examinando al paciente. ¿Qué utilizamos nosotros para hacer un diagnóstico? Lo primero, pues que tener buen juicio clínico. Esa es la diferencia que hay entre unos médicos y otros. Hay quienes son buenos para hacer juicios clínicos. Hay quienes tienen lo que se denomina un buen ojo clínico. Pero no se necesita solamente tener un buen ojo clínico, sino además conocer la literatura médica, porque ¿qué me gano yo con ser una persona con muy buen ojo clínico si desde hace 38 años que salí de médico no volví a coger un libro? Pues hasta ahí llegué. O sea, las cosas cambian, las cosas se modifican y es posible que yo pueda hacer diagnósticos que hacía hace 38 años, pero habrá otros que son nuevos y que si yo no he estado actualizándome, pues no voy a poder tener la competencia adecuada como médico. Y entonces, una vez nosotros tenemos ese buen juicio, utilizando ese buen juicio clínico, el conocimiento de la medicina, hacemos un enfoque improvisado de la información que obtuvimos a partir de la anamnesis al paciente y del examen físico. Y entonces, a partir de ahí hacemos una impresión diagnóstica y empezamos a utilizar lo que se llaman las pruebas diagnósticas. Y entonces debemos aprender a interpretar las pruebas diagnósticas. ¿Y qué son las pruebas diagnósticas? Pues no son más que los exámenes de laboratorio o la información que obtuvimos a partir de la anamnesis, a partir del examen físico o de técnicas de diagnóstico por imagenología, o sea, radiografías, escanografías, resonancias magnéticas, ecografías. Y entonces nosotros podemos utilizar esos principios de interpretación de una prueba diagnóstica para hechos que se van encontrando conjuntos, como sería que un paciente tuviera síntomas neurológicos
como cefalea, náuseas, vómito para diagnosticar una migraña clásica o para decir que una persona con hemoptisis, pérdida de peso y que además es fumador, eso podría ser una alta probabilidad de que alguien tuviese un cáncer de pulmón o el paciente que tiene disuria, tenesmo, la orina es turbia y fétida, pues uno podría decir que eso se acerca a que el paciente tenga una infección urinaria. Entonces, los hallazgos clínicos también pueden servir como pruebas diagnósticas y yo podría evaluarme con relación a los resultados finales si cuando yo clínicamente hago el diagnóstico, por ejemplo, de apendicitis, después el cirujano lo opera y realmente tiene una apendicitis. O cuando yo digo que no la tiene, después viene el cirujano y dice que sí, se lo lleva para cirugía y habría que mirarle el resultado si realmente es una apendicitis o no. Yo me puedo autoevaluar con esto que vamos a ver hoy. Entonces, independientemente de las determinaciones clínicas que usamos nosotros, que nosotros cambiamos los métodos para evaluar a un paciente y somos capaces de poner los soplos en grado 1 en 4, grado 2 en 4, o decir que hay un signo presente o que está ausente, entonces Blumberg positivo, Blumberg negativo, signo de Robson positivo, Robson negativo, reflejo consensual presente, no presente, o que algo lo consideramos como que el cuello es normal o consideramos que el cuello está anormal. Al final, todo se reduce a una sola cosa. Y a pesar de todo lo que escribimos nosotros en la historia, de todo lo que le encontramos al paciente, de todo lo que creemos que tiene el paciente, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esta decisión no es más que con eso que le encontramos al paciente, le damos o no le damos tratamiento. Con eso que le encontramos al paciente, ¿le hacemos una intervención quirúrgica o no se la hacemos? ¿O le pedimos un examen o no se lo pedimos? Entonces son decisiones que debemos tomar con base en, vamos a ver, la sensibilidad y la especificidad de las cosas y la sensibilidad y la especificidad que tengo yo para hacer ciertos diagnósticos. El establecer un diagnóstico no es una cosa sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar diciendo que A más B igual a C, porque en medicina A más B unas veces es C, otras veces es D y otras veces es E, y otras no es ni C, ni D, ni E. El diagnóstico, recuerden que está basado en las probabilidades, o sea, nosotros no tenemos certeza de los diagnósticos. Para la época que yo estudié, nosotros colocábamos en la impresión, se llamaba impresión diagnóstica, o sea, nosotros no colocábamos diagnóstico, sino impresión diagnóstica, o sea, lo que a mí me parece que tiene el paciente. Y entonces en esa impresión diagnóstica uno colocaba descartar apendicitis, posible apendicitis,
apendicitis y le clavaba uno, tres, cuatro, cinco signos de interrogación. O sea, cuando uno creía de pronto por allá podría ser una apendicitis, le ponía una. Cuando ya no creía, me parecía que era muy lejano, le iba metiendo como más signos de interrogación, como para no equivocarse mucho y decirle, no, es que yo no estaba pensando, pues, o sea, yo la tenía ahí, pero era uno de mis diagnósticos diferenciales, pero yo no estaba como muy casado con eso. En la actualidad, pues, no se habla de esto, de este manejo con los diagnósticos, sino que se habla de probabilidades. Pero cuando nosotros hacemos las pruebas, entonces es mi historia clínica tan buena que con solo la anamnesis yo creo que quedo orientado en un 80% para diagnosticar algo. O es mi historia tan buena que cuando yo hago una anamnesis y además hago un examen físico adecuado, yo puedo tener una muy alta probabilidad de que sea el diagnóstico. Solicito los exámenes que son. Y esos exámenes realmente me dan alguna información o simplemente los pedí a ver como un escopetazo ahí a ver a qué le pego. Y entonces yo pido de todo, no me importa y a todo le pido resonancia o no, no le pido resonancia, le pido TAC para después solicitar una resonancia para interpretar el TAC. Y entonces nosotros, si sabemos cuál es la validez de mi examen de mi historia clínica o cuál es la validez que tiene un resultado de laboratorio, llámese una serología, llámese una glicemia, un citoquímico de orina que, pues usted aquí lo llaman parcial de orina y pues yo no entiendo por qué llama parcial de orina, era por lo que es un examen como los parciales, pero realmente el examen que se denomina citoquímico de orina. Entonces, yo con un citoquímico puedo decir que un paciente está sano o que está enfermo. ¿Qué probabilidad hay de que alguien que tiene un citoquímico de orina, donde los nitritos, por ejemplo, son negativos, pues tenga una infección urinaria? Entonces, si nosotros conocemos la validez de esa prueba, llámese citoquímico, llámese líquido cefalorraquídeo, bacilos BK en jugo gástrico, eh, nosotros podemos entrar a tomar decisiones y definir si un paciente en un momento dado está sano o está enfermo. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque apenas vamos a empezar a hablar, hasta ahora hemos tenido pura carreta. Vamos a utilizar una metodología mediante la cual nosotros comparamos dos pruebas diagnósticas para determinar la validez de una de ellas. ¿Por qué dos pruebas diagnósticas? Porque una prueba que se toma contra la gold estándar, como gold estándar, perdón, frente a otra que se compara con esa a ver qué tan buena es. Supongamos, el examen clínico mío para hacer diagnóstico de apendicitis frente al resultado de la cirugía. Es una prueba, la prueba mía es lo clínico. La otra prueba para saber si tenía apendicitis o no fue que lo llevaron a cirugía. Entonces, vamos a hablar de lo que es una prueba diagnóstica confirmatoria, una prueba diagnóstica presuntiva sobre qué es la sensibilidad, qué es la especificidad y qué son los valores predictivos. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro que existen dos
tipos de pruebas. Unas que se denominan pruebas presuntivas y otras que se denominan pruebas confirmatorias. Entonces, una prueba presuntiva, lo voy a poner primero a manera de ejemplo, es la citología. O sea, se presume con una citología anormal que una persona podría tener un cáncer. Mientras que la prueba confirmatoria es la que me confirma si lo tiene o no lo tiene hasta ahora, que sería una biopsia. Entonces, la prueba presuntiva es aquella que nosotros aplicamos para detectar o identificar con una alta probabilidad enfermedades o defectos no diagnosticados anteriormente. Entonces, una toma de tensión arterial ocasional puede ser una prueba presuntiva de que alguien sea hipertenso o de que alguien no tenga hipertensión. Pero un mapeo, o sea, un monitoreo arterial ambulatorio, es un monitoreo de presión arterial ambulatorio, es aquel, entonces sería que, en ese caso, la prueba confirmatoria de si la persona tiene o no tiene hipertensión. Una citología es la prueba presuntiva, la biopsia sería la confirmatoria. Supongamos que yo solicito una serología BDRL, pues sería presuntiva y confirmatoria para sífilis sería pues que se aislara la espiroqueta o que alguien dijera que tenemos una prueba confirmatoria como una prueba treponémica. Una prueba presuntiva para VIH es la prueba de ELISA y la prueba confirmatoria sería lo que es el gold estándar, que es el Western Blot. Bueno, entonces, ¿me hice entender ahí? Sí, doctor. Entonces, como lo tenemos ahí en la diapositiva, la presuntiva se aplica con el fin de detectar o identificar con una alta probabilidad enfermedades o defectos no diagnosticadas anteriormente. Mientras que la confirmatoria es aquella que se aplica con el fin de confirmar la presencia de enfermedades o defectos no diagnosticados anteriormente. Bueno, y entonces estamos hablando de definición de términos. Hay una definición que se llama punto de corte, que recuerden que nosotros ya lo vimos en biometría, y era lo que el punto a partir del cual nosotros decidíamos si alguien estaba enfermo o si alguien estaba sano, pues en esta parte de un examen de laboratorio. Y entonces, en una serología le da 1 en 2, pues uno no piensa que tenga una sífilis, pero si le da 1 en 8, pues uno dice el punto de corte es a partir de 1 en 8, yo digo que tiene sífilis y de ahí para abajo no. ¿Cómo se busca ese punto de corte? Pues requiere de análisis de múltiples estudios. Y hay otra parte que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la semana entrante, que es lo que se denomina vigilancia epidemiológica, que es una metodología que se utiliza para controlar enfermedades. Entonces, ahora, pues veamos primero los términos y después los explicamos. Luego viene la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar como enfermo
al que está enfermo. O sea, ¿qué capacidad tiene esa prueba de encontrar enfermos cuando la persona está enferma? Y la especificidad es la capacidad que tiene la prueba para encontrar como sanos o para decir que está sano el que realmente está sano. Y el valor predictivo es la capacidad que tiene una prueba, perdón, no la prueba, sino que tiene el resultado que nos da la prueba para decir que una persona está enferma o está sana. Entonces, yo tengo un examen de laboratorio, tengo una eh, prueba de ELISA positiva en un donante. Entonces, yo tengo que saber que ese resultado será que el paciente es portador del VIH. Diferente a si yo estoy haciendo ese mismo examen en un grupo de personas promiscuas sexuales y tengo ese resultado positivo. ¿En quién consideran usted que ese resultado positivo predice más la posibilidad de que una persona sea VIH positivo? ¿En un donante esporádico o en una persona que es promiscua? Supongamos que nos vamos por allá a tomar el examen en la zona, perdonen, pues sí, eso es macartizar esa área, pero en la zona que hay subiendo hacia el CAM, como por la iglesia San Francisco, pues que uno y los que hayan pasado por ahí de noche saben que ahí hay promiscuidad sexual. Entonces, si yo tengo un resultado positivo de un VIH en un estudiante de medicina que fue a donar al banco de sangre, o si yo tengo un resultado positivo de una persona de estas que asistió al servicio de urgencias, eh, yo de pronto al estudiante le tomo más, ¿es cierto? ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasó? Sí, doctor, claro. ¿Por qué? Porque uno no cree, o sea, la posibilidad es más bajita en el estudiante que en la otra persona que proviene de allá. Y eso lo vamos a ver ahora, matemáticamente hablando, de que eso es cierto. O sea, que eso es lo que se debía hacer. Bueno, ya en este momento voy a pasarme a Word y entonces la metodología que utilizamos nosotros para hacer, para probar valga la redundancia, una prueba, probar una prueba, es comparar. Pues yo voy a tener una prueba que yo digo que es presuntiva, ¿sí? Supongamos, yo soy un médico de urgencias y tengo un grupo de personas que dije que tenían apendicitis. Yo quiero evaluarme cómo soy yo clínicamente para hacer el diagnóstico de apendicitis. Y tengo un grupo a los que le dije que no tenían apendicitis. ¿Cierto? Y tengo acá unos pacientes que supongamos que los lleváramos todos a cirugía
¿sí? Y entonces yo tengo un grupo de pacientes que tienen apendicitis y un grupo de pacientes que no tienen apendicitis. O sea, que después de la cirugía resultó que tenían apendicitis o que no tenían apendicitis. ¿Qué pasa? Yo tengo toda esta población que son esta casilla de acá que es A, más esta casilla de acá que es B, o sea, A más B, son las personas que yo dije que tenían apendicitis. ¿Qué pasa acá? Que estos de A, yo dije que tenían apendicitis y el cirujano dijo que sí, ¿sí? Después de la cirugía. Pero tengo un grupo de personas que yo dije que tenían apendicitis y yo los mandé para cirugía y resulta que no tenían apendicitis. ¿Sí? Tengo un grupo de personas acá que son los que yo dije que no tenían apendicitis, que serían estos de acá. Que yo dije que no tenían, pero resulta que yo no los mandé a cirugía y el cirujano vino y dijo, sí tienen apendicitis. Y verdaderamente los llevaron a cirugía y sí tenían apendicitis. O sea, yo dije que no y sí tienen apendicitis. Mientras que hay otro grupo en el que yo, como se dice, no me peleé. Yo dije que no tenían y no tenían apendicitis en realidad. Ustedes, perdón, a ver, C más D. ¿Hasta ahí todos van conmigo? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Los que tenemos en A son lo que se denominan verdaderos positivos. Verdaderos positivos, ¿cierto? Son aquellos que les dio una serología anormal y resulta que cuando se les hizo la prueba treponémica dio anormal y entonces son verdaderos positivos. Son aquellos que les tomaron la tensión arterial y le encontraron una cifra alta, le hicieron un mapeo y resulta que aparecieron con que son hipertensos. O sea, verdaderos positivos. ¿Está claro eso? Doctor. ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Entonces, tenemos un grupo que se llama B, pues que lo tenemos acá como B, y que se llaman falsos positivos. Que son aquellas personas que yo creía que tenían apendicitis, pero no tienen. O sea, que yo daba cualquier cosa porque esos pacientes tenían apendicitis. Ese era mi diagnóstico. Yo me casé con ese diagnóstico y aposté con el cirujano y allá salió que el cirujano me dijo, esos no tenían apendicitis. Falsos positivos. El examen de serología dio positivo y cuando fueron a hacerle la prueba treponémica era negativa. Es decir, el paciente no tenía una sífilis. Es aquel paciente que la prueba de ELISA para VIH le dio positiva, pero cuando le hicieron el confirmatorio del Western Blot, le dio negativo. O sea, no es. Es aquella que tenía una citología positiva y muy fea, y fueron allá, le hicieron la biopsia y dio negativa.
falsos positivos de la prueba. Es aquel que la tensión arterial que le tomaron era alta y cuando le hicieron el mapeo no mostró hipertensión en ningún momento. Eso se denomina falsos positivos. Bueno, tenemos otro grupo S, que son aquellos que yo dije que no tenían apendicitis, pero resulta que sí. Hizo un plastrón, se complicó porque yo que no, ni siquiera llamé al cirujano. Y entonces ese es lo que se denomina un falso negativo. Yo dije que era negativo y resulta que él sí era positivo. Entonces yo dije que no tenía apendicitis y sí tenía apendicitis. La tensión arterial que le tomaron le dio normal, le hicieron el mapeo y resulta que es hipertenso. Le hicieron una serología y la serología le dio negativa, pero alguien le dijo, no, pidámosle una prueba treponémica y le dio positiva. Le dijeron prueba de ELISA negativa, pero es que yo sospecho mucho que este paciente tenga un VIH. De todas maneras le va a pedir el Western blot y resulta que el Western blot es positivo. La prueba de antígeno le dio negativa para COVID y resulta que la PCR le dio positiva. Eso es lo que se denomina un falso negativo. Y tenemos el grupo D, que son aquellos que yo dije que no tenían apendicitis y realmente no tenían apendicitis. O sea, ahí digo yo, ¿cómo me mido yo? Con los de A y con los de D. O sea, en los que les pegué que sí y en los que les pegué que no, ¿cierto? Entonces, estos de D son los verdaderos negativos. Y entonces son los verdaderos negativos. Entonces estos son los que yo dije que no tenían apendicitis y no la tenían. Los que la serología le dio negativa y la prueba treponémica da negativa. Los que la prueba de ELISA da negativa y le tomamos un Western blot y el Western blot da negativo. Los que el antígeno da negativo le tomamos un PCR para COVID y ambos nos dan negativos. Los que la tensión arterial la tenían buena cuando le tomó esporádicamente y a los que le hicieron el mapeo y les dio negativo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo sí estoy con estudiantes o ya estoy hablando Sí, solo. doctor, seguimos acá. Ah, bueno, entonces alguna pregunta. No, doctor. Todo está claro ahí, ¿cierto? ¿O está tan enredado que ni Hasta ahí preguntas? sí. Ah, bueno, que ni No, hasta preguntas. ahí sí está claro. Bueno, entonces, ¿qué quisiera usted cuando usted es el médico de urgencias y está haciendo diagnósticos de apendicitis? ¿En qué casillas quisiera usted estar bien metido? ¿Quién me dice? A y la D. En la A y la D. O sea, que cuando yo diga que está enfermo y que cuando diga que está sano, está sano. Esta es la clave de lo que se llama sensibilidad y que se llama especificidad. Entonces, ¿quién es? A ver, voy a subir un poquito acá. A ver, lo subo de acá o de allá. Perdón un segundito, que es que no veo de acá. La clave de esto es que los enfermos, ¿quiénes son?
A más C son enfermos, ¿cierto? Que si es lo del apendicitis, esos son todos los que tienen apendicitis. Y los que no tienen apendicitis serían B más T. Entonces, de esto, ¿qué sería ideal? Ya lo dijeron, que yo estuviera metido acá, ¿cierto? En A. Y de estos de acá, el ideal es que yo estuviera metido en D. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que de todos estos que están enfermos, ¿cierto? Yo quisiera que de todos esos enfermos, yo cogiera la mayor parte le hiciera el diagnóstico y que me pelara en muy poquitos, o sea, que en C no hubiese casi nadie, ¿cierto? Ojalá ninguno. O sea, ojalá yo le hiciera el diagnóstico al 100% de las personas que me consultan que tienen una apendicitis. Ojalá yo no me pelara y a todos les pegara. Era apendicitis, donde pongo el ojo, pongo el bisturí, ¿cierto? Ese sería el ideal, ¿cierto? Y eso que se llama ideal, ¿qué es? ¿Cuántos cojo yo verdaderos positivos de todos los que son positivos, ¿cierto? Entonces, de los enfermos, esa casilla que tenemos en A, entonces yo tengo A más C son todos los que están con apendicitis, o sea, los enfermos. Y los que yo encuentro son A, ¿cierto? O sea, yo quisiera que esto fuera muy alto, este pedazo de acá, o sea, que casi ese no hubiera nadie. Ojalá que no hubiese nadie acá, ¿cierto? Y eso sería que yo soy infalible, yo donde pongo el ojo, pongo el bisturí, ese es al que le digo que tiene apendicitis. Pero resulta que eso no es así, y yo me pelo algunas veces y esto es lo que se llama sensibilidad. Y la sensibilidad no es más que la capacidad, lo voy a explicar primero con las palabras como si yo fuera el médico que me estoy evaluando para hacer el diagnóstico de apendicitis. La sensibilidad no es más, la consultan de 100 que tienen apendicitis, ¿a cuántos les hago el diagnóstico? Eso se llama sensibilidad. Entonces, si yo le hago, yo tengo, supongamos, tengo 100 personas con apendicitis, pero yo encuentro 90 nomás, se me pasan 10, mi sensibilidad es del 90%. Eso es lo que se llama sensibilidad. O sea, cuando a mí me están diciendo que una prueba tiene una sensibilidad del 95%, quiere decir que de 100 se le pasan 5, ¿cierto? O sea, de 100 que están enfermos, usted con la prueba es capaz de encontrar 95. Los otros 5 se le pasaron y se le fueron de ahí, no los encontró. La prueba dijo que eran negativos. Entonces, en este caso, a mí se me pasaron 10 pacientes
que tenían apendicitis y yo dije que no tenían. Eso es sensibilidad, capacidad que tiene una prueba de encontrar a los enfermos, de encontrar a los verdaderos positivos entre los positivos, o sea, porque es que verdaderos positivos son los enfermos. Eso se llama sensibilidad. ¿Queda claro ahí? Doctor, yo no entiendo cuando usted dice que si la sensibilidad es del 95% se me pasan 5. O sea, pues obviamente Así, sobran, claro, pero vea. ¿cómo así que se me pasan? ¿Cómo así? Yo, cuando tengo 100 enfermos, entonces, si yo tengo una sensibilidad del 95, quiere decir que mi prueba encontró 95 de 100 que hay. Esto es una prueba del 95%, ¿cierto? O sea que decían a cuántos no le hizo el diagnóstico con esa prueba. A 5. O sea, es lo mismo que el Así. de arriba. Aquí, de 100 que tienen apendicitis, yo le pegué a 90. ¿Sí? Yo hice el diagnóstico en 90. Los otros 10 se me pasaron. Entonces, si a mí me dicen que esta prueba diagnóstica, por decir algo, que supongamos el antígeno para PES, para SARS-CoV-2, tenga una sensibilidad del 95%, quiere decir que cuando yo le hago la prueba a 100 enfermos, la prueba me va a decir que están enfermos 95. En 5 la prueba se peló. La prueba no los encontró porque encuentra 95 de cada 100 porque estamos hablando de probabilidades. ¿Queda claro así? ¿Aló? Doctor, ¿Aló? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. doctor, Bueno. Y entonces, de otro lado, resulta que cuando yo digo que no tienen, entonces yo también tengo un grupo que son los sanos. Son B más D, que serían las personas que no tienen apendicitis. ¿Y cuáles fueron los que yo dije que no tenían apendicitis? los falsos positivos y los Los que no tenían. Yo dije que no tenían y realmente no tenían. Los de, y los verdaderos negativos. Los O falsos sea, negativos. los de D. ¿Sí? Estos son los que no tienen apendicitis y yo dije que no tenían. ¿Cuáles se me pasaron? Los de B, que yo dije que sí, pero resulta que no tenían, ¿cierto? ¿Sí? O sea, cuando yo tengo mi cuadrito acá, A, B, C y D, yo a estos les dije que sí, a estos les dije que no, pero el cirujano encontró que estos sí y estos no. Yo, de todos estos que no tienen apendicitis, a los únicos que les dije que no tenían fue a estos, porque a los otros de B yo les dije que sí y los llevaron a cirugía, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, esta Sí, doctor. capacidad que tengo yo para descartar el diagnóstico aquí, para decir que no, esto se llama especificidad. Y entonces, especificidad no es más que la capacidad que tiene una prueba de ser negativa cuando
realmente es negativa. O sea, cuando yo digo que no tiene apendicitis, ¿qué porcentaje de los que yo digo que no tienen apendicitis, perdón, qué porcentaje de los que no tienen apendicitis yo fui capaz de decir que no tenían? Entonces, ¿qué porcentaje de los que no son hipertensos, una prueba esporádica fue capaz de decir que no estaban hipertensos? ¿Qué porcentaje de las personas que no tienen cáncer de cervix fue capaz la citología de decir que no tenían cáncer de cervix? Eso se denomina especificidad. ¿Sí? Entonces, si yo llego y digo, vean, ¿sabe qué? De 100 personas que no tienen apendicitis, yo a 95 le dije que no tenían apendicitis. Quiere decir que mi especificidad es del 95%, mientras que mi sensibilidad no es sino del 90%. Son dos cosas totalmente distintas, ¿cierto? O sea, una cosa es por el lado de los que tienen y otra por el lado de los que no tienen. Entonces, la capacidad que tiene una prueba de encontrar positivos entre los que están enfermos se llama sensibilidad. Y la capacidad que tiene esa prueba de encontrar negativo al que no está enfermo se llama especificidad. ¿Está listo? Bueno, vamos a la diapositiva para seguir con lo que tenemos acá. Bueno, ya íbamos con el valor predictivo que ya les había dicho que era, y entonces nos vamos acá. Entonces, cuando yo vaya a utilizar pruebas, uno debe mirar la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Entonces, ¿cuándo utilizo una prueba muy sensible? O sea, cuando yo necesito encontrar a todo el que está enfermo. No se me puede pasar ninguno. ¿Por qué? Porque es que esa enfermedad es altamente contagiosa. ¿Por qué? Porque esa enfermedad, si no se trata a tiempo, lo mata. ¿Por qué? Porque esa enfermedad, si yo no la encuentro, la persona tiene una discapacidad. Entonces, si yo no hago el diagnóstico a tiempo, ese paciente se puede morir, ese paciente puede quedar con una discapacidad o ese paciente puede contagiar a muchas personas. Entonces, cuando eso es necesario, yo, ¿qué tengo que hacer? Pues tratar de conseguir una prueba que sea muy sensible. ¿Qué pasa cuando yo aplico una prueba muy sensible? Que me va a decir que hay mucha gente positiva, pero es posible que también meta muchos falsos negativos, como lo vamos a ver más adelante. Es que uno diría, no, es que yo lo que necesito es una prueba muy sensible. Sí, pero yo hago la prueba sensible y a todo mundo, es que yo me considero muy sensible para hacer el diagnóstico de apendicitis. Y le digo, los cojo a todos, o sea, casi que para mí hacer un diagnóstico de apendicitis, eso se hace con que la persona, como decía la semiología de Coso y Padilla, no desayunó, no almorzó y no comió, uno dice, uy, ese tiene una apendicitis. ¿O será que para poder hacer el diagnóstico yo necesito que no desayune, no almuerce, no coma, tenga además dolor que empezó en el epigastrio o en el mesogastrio, se localizó en la fosa ilíaca derecha, pero además para que mi diagnóstico sea como más específico, porque ya no es tan sensible, entonces yo ya digo,
además ese paciente tiene que tener Blomberg positivo y microblomberg positivo y signo de Robson y signo del psoas y signo de la maniobra de San Marino y además necesito una cuadro hemático y además una ecografía. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no llevo a cirugía a todo el que tiene dolor abdominal, porque eso sería muy sensible. O sea, seguro que si llevo a cirugía a todo el que tenga dolor abdominal, a mí no se me pasa una apendicitis. Pero voy a operar un montón de pacientes que no tenían apendicitis, pero que yo dije que sí. O sea, eso sería una prueba muy sensible. Y con cualquier cosa, yo le hago el diagnóstico de apendicitis. Es como decir, el diagnóstico de dengue, fiebre y mialgias, eso es dengue. Ah, eso es muy sensible. O sea, a usted no le pasa, seguro que no le pasa ningún dengue, pues sí dice que todo el que tenga fiebre y mialgias tiene dengue. Pero ahí está metido una gran cantidad de personas que tienen otros diagnósticos. Eso es una prueba muy sensible. Y entonces uno escoge una muy sensible cuando dice, si no le doy tratamiento ya, se muere. Entonces prefiero, o sea, ir en exceso que en defecto, cogerlos a todos y más bien hacerle la otra prueba. Eso es lo que hace la citología. La citología encuentra un montón de anomalías que terminan después en una colposcopia o después en una biopsia. ¿Por qué? O sea, yo no le saco la matriz a todo el que la citología le dio positiva, matriz o útero, pues, porque ahora se dice útero, en otra época se decía matriz. Entonces, yo no hago la histerectomía a todo el que tiene una citología anormal. ¿Por qué? La citología es muy sensible. O sea, usted va a encontrar todos los días muchas personas que dicen, me salió mala la citología. Ah, ¿tenía cáncer? No, yo no tenía cáncer. O sea, le hicieron otras pruebas, porque las pruebas diagnósticas presuntivas se utilizan para eso, para encontrar rápido personas que posteriormente, o sea, si las dejamos y no encontramos, no hacemos el diagnóstico rápido, pueden tener complicaciones muy grandes. Entonces, ¿cuándo es muy útil una prueba sensible? Pues cuando da negativa. O sea, si uno dice que apendicitis es solo con un dolor abdominal, pues el paciente que no tiene dolor abdominal eh, es que pues no tiene apendicitis. Pues si no tiene dolor abdominal, ¿cómo va a tener apendicitis? ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la prueba es tan sensible que todo el que tenga dolor abdominal para mí tiene apendicitis. Pues si no tiene, pues no tiene apendicitis es lo más seguro. O sea, siempre que una prueba muy sensible a usted el resultado le dé negativo, usted le dice al paciente, vea, tranquilo que usted no tiene eso. O sea, si a alguien le toman un antígeno para SARS-CoV-2 y ese antígeno le da negativo, pues las probabilidades de que el hombre tenga un SARS-CoV-2 son muy bajitas. O sea, al que le dio negativo es muy bueno, pero al que le dio positivo, pues tampoco es que digamos que siempre tiene SARS-CoV-2. Ese podría ser negativo. ¿Está claro ese pedazo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, mientras que las pruebas específicas son muy útiles para confirmar un diagnóstico que ha sido sugerido por otros datos. Entonces, si yo tengo una prueba muy específica, o sea,
que es capaz que cuando esa vaina da negativa es negativa siempre o casi siempre. Entonces, pues si yo tengo una persona que tiene una gran cantidad de síntomas, pues le pido una prueba específica. Y si esa prueba específica da positiva, pues lo más seguro es que el paciente está enfermo. Porque una prueba específica es aquella que da negativa cuando la persona es negativa. O sea que aquí es lo contrario y uno se imaginaba una cosa totalmente diferente. Uno se imaginaba que cuando la prueba era sensible, si daba positiva, esa persona tiene la enfermedad. No, es al contrario. Cuando la prueba sensible es negativa, es muy buena porque uno es capaz de decir, ese no, definitivamente no la tiene, porque si la tuviese, esa prueba lo hubiera encontrado como enfermo. Porque esa prueba es capaz de coger cualquier enfermo. Mientras que la prueba que es específica, si le dio positiva, pues póngale la firma que esa prueba es capaz de encontrar a los sanos, pero si le dio positiva, pues esa persona está enferma. Entonces, una prueba es específica, es muy útil cuando usted tiene un resultado que si es positivo, puede perjudicar al paciente, ya sea desde el punto de vista físico, emocional, económico. Entonces es como quien dice que a usted le dieran una prueba muy sensible para VIH y es una prueba muy sensible hecha enfermos, para coger enfermos tiene que coger a todo mundo, ¿cierto? Pero resulta que usted queda con ese problema de que fue positivo para VIH. Entonces eso lo puede perjudicar. Entonces, para esos casos, usted necesita hacer pruebas específicas. ¿Y cuándo es útil la prueba específica? Como les dije, cuando el resultado es positivo. ¿Y la prueba sensible cuándo es útil? ¿Quién me dice? Cuando es negativo. O sea, cuando es negativo, usted le dice, váyase tranquilo para su casa. Y la específica, usted le dio positivo y usted diga, esa enfermedad usted la tiene. O sea, de ahí no se sale. Bueno, entonces como hablábamos, vamos a utilizar un procedimiento metodológico, que fue lo que hicimos ahí en el cuadrito, mediante el cual nosotros enfrentamos los resultados que obtuvimos al aplicar una prueba diagnóstica presuntiva frente a una que consideramos que es la confirmatoria, lo que decía yo, el examen que yo hago y hago un diagnóstico frente a la cirugía que hace el cirujano. O la toma esporádica de tensión frente al mapeo. O la citología frente a la biopsia. ¿Sí? Entonces, a partir de esto es que podemos calcular sensibilidad, especificidad y valor predictivo de la. Y entonces vamos a ver de una vez el valor predictivo de la prueba. Antes de mostrar lo que tenemos allá. Entonces resulta que nosotros tenemos acá nuestro cuadrito que corresponde a los que yo dije que tenían apendicitis y a los que no tenían. Entonces, apendicitis sí, apendicitis no, digo yo. Y en cirugía dicen apendicitis sí, apendicitis no. Pues yo tengo A, B, C y D. Yo dije que tenían apendicitis A más B.
¿cierto? De todos los que yo dije que tenían apendicitis, ¿cuáles eran los que tenían realmente apendicitis de los que yo dije que tenían apendicitis? A. A. Entonces, si yo cojo que yo dije que A tenían apendicitis, ¿de cuántos que dije yo que tenían apendicitis? De A más B. Entonces, esta es la capacidad que tengo yo, o sea, mi prueba para predecir que alguien tiene apendicitis. O sea, es mi capacidad de predicción. Entonces, eso se llama valor predictivo positivo. De todos los que la prueba dijo que eran positivos, ¿cuántos realmente son positivos? Entonces, si yo tengo 100 personas acá que examiné, ¿sí? Y supongamos que yo solo le pegué a 50, entonces mi valor predictivo positivo es de 50 entre 100. Y eso me daría 50%. ¿Qué quiere decir? Que sabe que usted apague y váyase, porque ¿para qué lo hago examinar de este doctor si ese doctor con apendicitis es como si fuera un caricellazo? Le pega solo a la mitad, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Y de los que son negativos, que son C más D, entonces eso se llama valor predictivo negativo. Y entonces yo, ¿qué dije que eran negativos? ¿De cuáles que sí son negativos? De todos que son C más D. Esa es la probabilidad que hay de que ante aquella persona que yo digo que no tiene apendicitis, pues realmente no la tenga. Eso es importante, pero ahorita vamos a ver cómo cambia en la medida de que yo esté aplicando la prueba en un grupo de personas o en otras, que era lo que decía con el estudiante de medicina que fue a donar, o la persona que es promiscua, que trabaja por allá en ese sector por el CAN hacia allá, la iglesia San Francisco y eso. Y entonces lo vamos a ver ahora. Entonces volvamos a las diapositivas. Entonces sigamos acá. Entonces dijimos que a partir de este método vamos a determinar la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo de la prueba. Entonces la prueba, entonces lo que hacemos es comparar una prueba presuntiva frente a una prueba diagnóstica. La prueba presuntiva nos da positivo en A y B, o sea que los positivos que dio la prueba presuntiva son A más B. Los negativos que nos da la prueba presuntiva son C más D. Y entonces supongamos que nosotros tenemos una población de 10.000 habitantes, donde nosotros tenemos una prevalencia para una enfermedad que es del 1.5%. ¿Quién me dice qué es una prevalencia de 1.5%? De la proporción de prevalencia. Nadie. ¿Ya perdieron el parcial o qué? Doctor, que el 1.5% de la población pues tiene la enfermedad. Tiene la enfermedad. Quiere decir que yo estoy aplicando esta prueba en una población donde 1.5 de cada 100 tienen esa enfermedad, ¿cierto?
Es decir, que en 10.000 personas, yo cojo 1.5 y lo multiplico por 10.000 y lo divido por 100, ¿cierto? ¿Eso me da cuánto? Creo que hay un error. ¿Cuánto da? 150. 150. Bueno, entonces 150. nos da 150. ¿Qué son estos 150 que tenemos acá abajo? 150 son los enfermos que tiene esa población de 10.000 habitantes. Quiere decir que si esa población, entonces, ¿cuántos son sanos? Pues lo que falta para llegar a 10.000, que son 9.850. Y entonces supongamos que yo apliqué una prueba presuntiva de la cual a 54 personas les dio positiva y a 9.946 personas les dio negativa. Y cuando le aplicamos una verdadera prueba diagnóstica a esas personas, nos encontramos según esa prevalencia de la población que hay de los 10.000 hay 150 enfermos y hay 9.850 sanos. Pero al aplicarle la prueba diagnóstica nos encontramos que había 150, pero que de los que la prueba presuntiva había dicho que eran positivos, que eran esos 54, la prueba solo encontró 34. Y de los 150 se le pasaron 116. O sea, esa prueba dijo que eran negativos. O sea, no los cogió por ningún lado. Mientras que de los 9.850 personas sanas, esa prueba nos mostró 20 que dijo que estaban enfermos y hacían parte del grupo de los sanos. ¿Está claro el cuadrito? Sí, doctor. Y entonces nosotros tenemos lo que ya les expliqué. En la casilla A tenemos los verdaderos positivos, la casilla B los falsos positivos, la casilla C los falsos negativos, la casilla D los verdaderos negativos. Y entonces sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de encontrar a quiénes, a los enfermos. ¿Entre quiénes? Entre los enfermos. ¿Y cuántos fue capaz de coger? Solo cogió de todos los enfermos que son A más C, solo cogió a A. O sea, eso es la sensibilidad de la prueba. Es decir, que la sensibilidad de esta prueba no cogió sino 34 de los 150, se le quedaron 116 por fuera. O sea, ¿qué sensibilidad tiene esta prueba? Solo 22.7%. Mientras que la especificidad es la capacidad de encontrar negativos entre los negativos. ¿Y cuántos cogió? D. Todos los de D los cogió como negativos entre todos los negativos, porque esos de B, la prueba dijo que eran positivos, o sea que eso no los alcanzó a pescar. O sea que, ¿cuánto es? Encontró 9.830 negativos de los 9.850 negativos para darnos una especificidad de 99.8%. O sea que de cada 100 personas sanas, esta prueba es capaz de encontrar 99.8, mientras que de cada 100 personas enfermas,
esta prueba solo es capaz de encontrar 22.7. Los otros se le pasan. Y ahora el valor predictivo positivo. Entonces, ¿cuáles fueron los positivos que dio la prueba? A más B. ¿Y cuáles sí están positivos de todos los que la prueba dijo que eran positivos? Solo A. Entonces, el valor predictivo positivo es A entre A más B. Es decir, que esta prueba nos dijo que habían 54 positivos, pero de esos 54, solo 34 estaban positivos. O sea, cogió otros 20 que no nos cuadran ahí, ¿cierto? O sea que el valor predictivo positivo es de 34 dividido 54. O sea, él encontró 34 verdaderos positivos entre todos los positivos que dijo. Eso da un valor predictivo de 63%. Es decir, que cuando la prueba es positiva, en el 63% de los casos, la persona es realmente positiva, o sea, la persona está enferma. Pero mire que hay un 37% que no están enfermos, a pesar de que la prueba les dio positiva. Y nos vamos hacia el otro lado, que sería el valor predictivo negativo, es de todos los negativos que son C más D, la prueba dijo que eran negativos D. Es decir, que de 9.946, la prueba fue capaz de encontrar 9.830 negativos. O sea que la prueba predice negativo en el 98.8% de los casos. O sea, cuando la prueba da negativa, en el 98.8% de los casos, el paciente está sano. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Doctor. Entonces, ¿para qué se utiliza una prueba diagnóstica? ¿Cuál es el propósito? Porque entonces me dice alguien, ay, ¿por qué no le hacemos de una vez la confirmatoria? Si es que, ¿qué nos vamos a arriesgar a que usted que no le pega ningún diagnóstico de apendicitis sea el médico de urgencias, pasémoslos a todos a cirugía? O sea, no, es que se trata de no esperar a que el paciente tenga una apendicitis perforada con peritonitis, sino que yo quiero hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de personas, porque las pruebas presuntivas se aplican, pues yo lo estoy evaluando la sensibilidad y la especificidad de su examen diagnóstico. Pero las pruebas presuntivas se hacen para obtener un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, generalmente en personas asintomáticas. Entonces es por eso que a las personas les piden una glicemia en ayunas. Es por eso que a las personas le piden un PSA, un antígeno prostático para ver si de pronto tiene un cáncer de próstata. Es por eso que a las personas les toman la citología para ver si encontramos en forma temprana un cáncer de cervix. Es por eso que las personas se hacen el autoexamen de mama para ver si es posible encontrar el cáncer de mama. Es por eso que se toma una mamografía para ver si es posible encontrarlo en forma temprana. O sea, se busca beneficio no solo individual, sino comunitario. Se utilizan las pruebas presuntivas, pues generalmente al paciente que le hace una presuntiva, posteriormente le tienen que hacer una confirmatoria. Entonces, para diagnosticar condiciones que requieren tratamiento y previenen complicaciones, entonces a uno le piden un perfil lipídico, pues para ver si tiene problemas o no tiene problemas con el metabolismo de los lípidos, para darle tratamiento. Para diagnosticar factores de riesgo que ameritan cambios en el estilo de vida.
Entonces, una prueba presuntiva es, por ejemplo, a alguien que simplemente se dedique a tomarle peso y talla para ver si está en obesidad, para decirle pues, que tiene que cambiar su estilo de vida, porque ese es un factor de riesgo para enfermedades coronarias. Y se utilizan para hacer diagnóstico precoz de casos bajo vigilancia epidemiológica. Entonces se toman exámenes del laboratorio en grupos de personas para buscar enfermedades que son muy importantes para la comunidad y que su diagnóstico precoz hace que a otros no les vaya a dar. ¿Qué puede afectar la confiabilidad de una prueba? Bueno, variaciones del examinador, como les dije ya, no es lo mismo el médico que acabó de salir del que salió hace 38 años, que tiene ya pues el ojo clínico bien agudizado, por ejemplo. No es lo mismo un examen de laboratorio procesado por un estudiante de bacteriología que por una persona que lleva bastantes años en bacteriología. Generalmente es mejor el de la estudiante porque lo hace con más tranquilidad. Perdón los que tengan familiares bacteriólogos, pero a veces la confianza hace que la otra persona rápidamente mire una placa y ya, mientras que la estudiante, como sabe que le van a revisar después, entonces busca esa plaquita ahí como más tiempo. Entonces hay variaciones del examinador. Variaciones del examinador porque yo puedo tener una persona en el laboratorio que cuando le pita esa vaina para mirar el fotocolorímetro, unos lo miran de frente y la aguja la ven en el sitio que debe estar, pero otras desde el puesto donde están miran así de lado y ocurre lo que le pasa a uno con la aguja de la gasolina, los que tanquean, porque la mayoría no tanquean, sino que les tanquea el papá y la mamá, los que les toca tanquear saben que no es lo mismo mirar la aguja desde el puesto del pasajero a mirarla de frente, porque de frente uno sabe dónde está y a veces el pasajero, que es el papá de uno, cuando uno le está pidiendo gasolina, le dice, ahí todavía tiene, y resulta que uno ya no tiene, porque está mirando la aguja desde otra perspectiva. Puede haber variaciones del examinado. Entonces yo estoy haciendo unas serologías, que es una prueba presuntiva para un BDRL para sífilis, y resulta que eso, si el paciente no está en ayunas, es posible que le dé un falso positivo. Entonces, si el hombre me engaña y me dice que vino en ayunas y se la tomó y no estaba en ayunas, entonces, pues, el resultado va a ser diferente. Que era que estaba trotando ahora y acabó de llegar y llegó de una vez y usted le iba a tomar la tensión arterial y pues el hombre hace rato no hace ejercicio, no hace rato, yo estoy sentado aquí hace mucho rato y resulta que eso puede cambiar. Variaciones del instrumento. Entonces, si mis pruebas son, por ejemplo, ese índice de masa corporal y yo tengo la pesa descalibrada, pues eso va a dar diferente, eso puede afectar y meterme más gente en el grupo de positivos o en el grupo de negativos. Variaciones del punto de corte, o sea, porque a partir de cuándo digo yo que está enfermo o cuándo no está enfermo, pues si ese punto se cambia, pues las cosas son diferentes. Y el más importante, que es este último, pues todos son importantes, pero las variaciones de la prevalencia. Y entonces, con relación a las variaciones de la prevalencia, vamos a hacer algo acá un poquito exagerado. Y entonces resulta que yo tengo una prueba que le voy a aplicar a dos grupos de personas. Entonces vamos a decir que vamos a aplicar una prueba con una sensibilidad del 95%, una especificidad
del 90%. Resulta que las pruebas ya están calibradas. Usted cuando coge una prueba de laboratorio sabe qué sensibilidad tiene, qué especificidad tiene. Y entonces la vamos a aplicar en dos poblaciones. La población A y la población B. La población A es una población donde la prevalencia o la proporción de prevalencia de la enfermedad es solo de 5%. Mientras que en la población B es del 30%. Vamos a usarlo en 1000 personas acá y 1000 personas acá. Y entonces, si yo tengo 1000 personas, o sea, estas son mis 1000 personas acá, estas son 1000 personas por este lado. ¿Sí? Entonces aquí me dicen prevalencia del 5%. Entonces, si la prevalencia es de 5%, entonces esta es la prueba positiva, esta es la negativa, la presuntiva, ¿cierto? Que es la que voy a aplicar, que tiene esta sensibilidad y tiene esta especificidad. Y aquí la prueba presuntiva, positiva y negativa. Entonces, ¿cuántos enfermos tiene la población A? Con una prevalencia del 5%. 50. ¿Cuántos enfermos tiene la población B? 300. 300. O sea, ¿cuántos sanos hay en A? 950. 950. ¿Y cuántos sanos hay en B? 700. 700. Bueno, entonces la prueba tiene una sensibilidad del 95%. Quiere decir que de los 50, ¿cuántos encuentra la prueba? ¿45? 45, ¿qué? 47. 40. Ah, no. 40 y qué. Creo que 47.5. Bueno, pongámoslo, redondeémoslo y pongámoslo en 48. Pues. Ok, no, mentira, dejémoslo como debe ser. 47.5 para que nos dé lo que es. 47.5. Bueno. Y entonces, deja de encontrar cuántos. 2.5, ¿cierto? ¿Sí? Porque son 50. Y aquí de los 300, ¿cuántos encuentra la prueba? ¿200 qué? 285. 285. Y deja de diagnosticar 15, ¿cierto? O sea, hay 15 que le queda por fuera. Ahora, de los 950 que están sanos, la prueba es capaz de encontrar solo el 90%, o sea, de decir que está sano solo en el 90% de los casos. ¿Cuántos son aquí? ¿800 qué? 55. 855. Y se le quedan arriba, ¿cuántos? 95, creo. ¿Sí? 10.
10, 15 a 1, sí. ¿Cierto? 95. Bueno, y de los 700, encuentra 630, ¿cierto? ¿Sí es así? Sí, doctor. Sí. Bueno, Doctor, en la primera no es 95, sino 85. aquí Eh, sí, en los... Aquí 85. sí, 5, 10, 9 y 5, 14. No, tiene que ser 95. No, 95. sí, ¿Ah? sí. Tiene que ser 95. O el de abajo está malo o el de arriba. No, sí, 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 95. Sí. Sí, está bien, 95. Bueno, entonces ahora sí, vamos a sumar este valor. ¿Cuántas fueron las pruebas acá? 47,5 más 85, ¿cuánto les dio? 142.5. 142.5. 142,5. Y acá nos da 355, ¿cierto? Y acá debajo, ¿cuánto le falta a esto para llegar a 1000? ¿O cuánto suma esto? 25 más 855 me da 857,5. Y este nos da 645. Entonces aquí vamos a asumir que estos son estudiantes de medicina y estos son los que viven por allá, los que trabajan en el San Francisco. O sea, estoy exagerando un poquito para mostrar algo. Entonces, el resultado positivo, ¿sí? En los estudiantes de medicina acá, en el estudiante de medicina, usted, valor predictivo positivo es igual a 47,5 entre 142,5, ¿cierto? Mientras que el valor predictivo positivo en este otro grupo es de 285 entre 355. Pues los datos aquí no son así, eso debe ser mucho menos acá, pero lo hago pues como aumentando los valores para mostrar qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuánto me da el valor predictivo positivo en la población A? 33.3%. 33,3%. ¿Y aquí cuánto me da en la segunda población? 285 dividido 355. 80%. ¿Cuánto? 80%. 80%. Entonces, a eso es a donde tenemos que llegar. No es que yo reciba un resultado del laboratorio y de una vez le diga a este estudiante de medicina, usted tiene un VIH positivo. ¿Por qué? Pues solo en el 33, uno de cada tres da positivo. En cambio, en el otro lado, ¿qué? Yo creo que yo sí le puedo decir que lo más probable es que tenga un VIH positivo, porque me dan el 80%. Entonces, los laboratorios dependen de la prevalencia que haya de la enfermedad en la población que yo estoy aplicando. O sea, no es lo mismo que yo le pida VIH a todo el que llega al hospital a que me llegue un paciente que tiene promiscuidad sexual, que además tiene sintomatologías de SIDA. Y entonces una cosa es la interpretación del resultado en uno frente a la interpretación del resultado en el otro. O sea, yo tengo que saber a quién, cómo interpreto el resultado en una población de riesgo y en una población que no tiene riesgo, ¿cierto?
Entonces, a mayor riesgo, la población de mayor riesgo, pues el valor predictivo de mi prueba va a ser más alto. Es posible que el valor predictivo de la prueba negativa pues no cambie tanto, pero el positivo sí, dependiendo de la prevalencia de la enfermedad. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. O sea, yo con un resultado positivo en la mano, depende de a quién le estoy diciendo, o sea, de quién es el resultado. ¿Es una persona que tiene factores de riesgo para esa enfermedad o no? Ah, no las tiene. Pues, pucha, primero confirmemos de alguna otra manera antes de decirle algo, ¿cierto? Tomémosle otro examen, repitámoslo, alguna cosa. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Bueno, entonces ya aquí, como vamos terminando, entonces, ¿qué consideraciones especiales tenemos que tener? Entonces, lo primero es que el criterio diagnóstico siempre es relativo a a la población de referencia a la que pertenece el individuo. O sea, lo que acabo de decirles, depende de a quién le estoy haciendo el examen. O sea, el examen no se puede, o sea, no se puede interpretar solo exámenes. Recuerden, la clínica prima ante el laboratorio. Si un resultado fuera lo único que uno necesitara, un resultado del laboratorio, pues no existirían los médicos. Le toman exámenes a la gente y un computador le bota tratamientos. A veces un punto de corte o una característica particular no son suficientes para establecer un diagnóstico. Entonces, alguien dice, a partir de tanto, tiene hipercolesterolemia. Pues sí, tiene, pero realmente miremos a ver, revisémoslo, pensémoslo bien, a ver hasta dónde sí es esa hipercolesterolemia, a partir de cuándo el paciente sí tiene una sífilis o no la tiene. Recuerden que el valor de cualquier método diagnóstico está relacionado o referido a los métodos de referencia. O sea, necesitamos saber cuáles son los valores normales de ese examen y frente a qué nos estamos enfrentando. Las pruebas diagnósticas, ¿sí?, pueden tener múltiples variaciones que nos hacen que nosotros podamos equivocar un diagnóstico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo se tomó la muestra, cuándo se tomó, quién la tomó, en dónde, a qué horas, si sí tenía todas las características específicas. Porque entonces le dicen cultivo negativo, pero ese cultivo, ¿cómo lo tomaron? ¿Cuándo lo procesaron? ¿Cuánto se demoraron para bajar la muestra al laboratorio? Bueno, entonces, esto se los quería presentar yo antes de empezar a hablar de otro tema, porque es importante entender cuando a uno le hablan de sensibilidad y especificidad de la prueba. ¿Queda alguna pregunta o quedan muchas? No, ¿Ya se ven todos? no, doctor. Quedaron callados. No, doctor. No, pero sí se entiende lo que es la sensibilidad y la especificidad de una prueba, pues quedó claro. Sí, doctor. La- y la utilidad práctica, que realmente la utilidad práctica de la prueba es que las sensibles son buenas cuando son negativas. O sea, cuando el resultado es negativo, uno queda tranquilo, le dice al hombre, váyase fresco que usted no tiene. Las específicas son muy importantes cuando da positiva. O sea, si da positivo, uno puede decirle a la persona, usted tiene esa enfermedad. Si le da negativo, no, porque ahí mete negativos y positivos en ese bulto para poder coger los negativos. O sea, cuando usted dice, es que yo quiero coger en el grupo, voy a escoger una población y voy a mirar, supongamos, las personas que tienen entre 20 y 23 años y me voy para la universidad, yo digo, para coger entre 20 y 23 años.
No, sometámoslos a todos, ¿cierto? Desde el segundo semestre hasta el último. Seguro que los cogí a todos, ¿cierto? Eso es muy sensible. Pero si usted quiere algo muy específico, dice, pero es que a mí no me interesan los que son menores de 18. Ah, no, entonces si no quiere los menores de 18. No, eso no, usted no necesita ningún menor de 18. Pues no coja sino del sexto semestre para adelante y verá que no coge. Eso es muy específico, dejó los negativos por fuera. Pero es posible que haya habido un muchacho superdotado de que se le quede metido ahí. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que aprender a manejar del término sensibilidad, especificidad y saber que el valor de predicción de una prueba, que tanto me predice si la persona está enferma o no, depende de la población en la cual lo esté yo aplicando. O sea, las pruebas, los resultados van a interpretarse dependiendo a quién se le tomó el examen. O sea, un examen anormal no se puede decir de una vez que el paciente está enfermo si el paciente no tiene ciertas características. O sea, si el paciente, o sea, cuando yo lo estoy tomando en un grupo de riesgo que cuando lo estoy tomando en un grupo de personas que no tienen riesgo. Bueno, los que han ido pasando por allá les he podido explicar poco a poco. Hay una compañera que quiere que se lo haga virtual la revisión, pero resulta que los parciales los tengo en el hospital, entonces yo tendría que traerme específicamente el de ella y cuando lo tenga yo le informo para hacerlo de manera virtual. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Mañana, ¿a qué horas se puede ir a revisar el parcial? Mañana yo estoy todo el día. Ah, listo. Yo estoy desde las 7:30 hasta las 12 y de las 2:30 hasta las 6, más o menos. Listo, doctor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, que tengan una feliz noche y muchas gracias por la atención. Hasta luego, doctor, gracias. Doctor, feliz.